al término, al término de todas las presentaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar. Tengo el agrado de presentar al doctor Javier Bustos, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien presentará el proyecto Estudios dirigidos a evitar la calcificación residual en neurocisticercosis a fin de reducir el riesgo de futuras crisis epilépticas. El doctor Bustos es médico investigador, participa desde hace 20 años en el grupo de trabajo de cisticercosis en Perú y forma parte del Centro de Salud Global de la Universidad Cayetano Heredia. Realiza labores como investigador asociado y es responsable del diseño, ejecución, monitoreo, ética y regulatorios de los estudios de investigación, tanto clínicos como preclínicos. Adelante, doctor Bustos, tiene usted 15 minutos. Muchas gracias, doctor Hurtado. Muy buenas tardes con todos. Quiero agradecer a la mesa directiva por invitarme a compartir este trabajo del grupo de investigación. Como les comentó la doctora Hurtado, yo soy médico, investigo hace 20 años, de repente un poco más, en esta enfermedad, la neurocisticercosis, mal conocida como triquina, pero felizmente ya cada vez más eso ya no está pasando. Y lo que les voy a presentar es el trabajo de los últimos 10 años realmente. Ojalá pueda condensar en 15 minutos esto. Y es el trabajo de muchos participantes. El grupo es un grupo multidisciplinario y voy a presentarles ahora algunos estudios en humanos y en modelos animales para orientados a esto que ha tomado últimamente mucha relevancia, que es disminuir la calcificación en cisticercosis. Una breve introducción. ¿Por qué la cisticercosis es tan importante? Importante porque es la principal causa de epilepsia secundaria en países en desarrollo. Y si podemos decir que el 30% de la cisticercosis, y si vemos que el 80% de la cisticercosis está, del 80% de la epilepsia en el mundo viene de países en desarrollo, podemos decir que casi el 25% de la epilepsia se debe a cisticercosis en el mundo. Es decir, 1 de 4 personas que convulsionan en el mundo probablemente sea cisticercosis. Es mucho más complejo la enfermedad. Nos vamos a enfocar en la cisticercosis calcificada. Solamente para tener una idea, esta es la distribución endémica de la cisticercosis al 2015. No ha cambiado mucho. Tenemos básicamente América, en la parte central, África subsahariana, Asia y algunas partes todavía de Europa. Entonces, esto un poco para recordar el ciclo de vida, solamente para tener en cuenta que el humano se infecta cuando consume huevos eliminados en las heces de un portador de Taenia soli. ¿Okay? Acá sacamos al chancho de la foto porque al final del día el chancho no es el culpable de tener cisticercosis. Es el humano teniásico que está viviendo al costado de nosotros que nos va a infectar por hábitos de mala higiene, básicamente. Algo que hay que decir de la cisticercosis es que es una enfermedad pleomórfica. Literalmente los síntomas, el tratamiento, el pronóstico, depende de dónde esté el cisticerco, en qué estadio esté, de qué tamaño esté, cómo es la reacción inflamatoria contra el parásito. Podemos tener muchas presentaciones de cisticercosis. Entonces, tratar de encapsular la cisticercosis en un solo esquema, con una sola aproximación de tratamiento, es un error. Pero ahora nos vamos a enfocar en este tipo de cisticercosis, que es la cisticercosis calcificada. ¿Ok? Para tener una idea de la cisticercosis calcificada, imaginemos el ciclo de vida del ser humano que consume huevos de Taenia soli, un microscópico, no se da cuenta que lo consume. Estos eclosionan en el tubo gastrointestinal, penetran la pared intestinal, viajan por la sangre y los que van al cerebro después de unos 3 meses forman el cisticerco intraparenquimal.
va en 3 meses aproximadamente, y puede estar unos 3 a 5 años asintomático, sin dar ningún síntoma, en total equilibrio con el ser humano. Luego, cuando empieza a inflamarse, porque los cisticercos eventualmente mueren, el ser humano lo reconoce, arma la respuesta inflamatoria y comienza a generar síntomas. En ese momento es donde vemos a los pacientes, los tratamos y luego de un mes vemos un granuloma y luego de 6 meses, 8 meses, un año, vemos la lesión calcificada. ¿Ok? Antes se conocía esto como la cisticercosis inerte. Ok, este es un paciente típico. Aquí vemos que tiene hidrocefalia, retención de líquidos y tiene un quiste muy grande. Simplemente también vemos cisticercosis mixtas. En este caso ya podemos ver 3 calcificaciones. Esto es en febrero del 2006. A este paciente se le dio tratamiento antiparasitario. Este es su tomografía del 2006 y se le puso una válvula de derivación. Entonces, ya vemos que le hemos resuelto la hidrocefalia, le hemos resuelto el quiste gigante porque se murió con el tratamiento, pero el problema es este. Esta es una reconstrucción tridimensional de una tomografía de este mismo paciente. Como ven, estos puntos blancos, como granizo, son las calcificaciones, estos son focos de epilepsia. Y este es el problema real al final del día en un paciente con cisticercosis. Consistentemente, todos los estudios poblacionales en zonas endémicas han demostrado que la cisticercosis calcificada está asociada en un 30% a las epilepsias. Y este dato es consistente de muchos estudios y aún ahora lo vemos. ¿Ok? Entonces, la pregunta viene, ok, ¿cuáles son los factores de riesgo de calcificación en la cisticercosis? Para luego preguntarnos, ¿qué podemos hacer para modificar esto? Sabemos que la calcificación después del tratamiento se da en un 20 a 60%, es decir, no todos los quistes calcifican. Esto nos abre la ventana a preguntarnos, ok, ¿qué hace que el quiste calcifique? ¿Qué hace que el cuerpo, después del tratamiento, ya limpie la calcificación? Entonces, con esta pregunta nos fuimos a hacer una evaluación de unos datos que teníamos de 3 estudios clínicos donde tratamos pacientes con cisticercosis parenquimal, los tratamos con albendazol praziquantel, les tomamos una resonancia al 6º mes. Aquí vemos que, o sea, estos son 2 cortes de un mismo paciente, los quistes estaban muertos y 12 meses después uno de los quistes empieza a calcificar y el otro no. Y este va a ser un problema porque esto va a ser el foco de epilepsia para el resto de la vida del paciente. ¿Okay? Entonces, nos fuimos a ver en esta corte de 220 participantes de 3 estudios clínicos que nuestro grupo realizó con pacientes con cisticercosis parenquimal, cuáles eran los factores de riesgo. Y al final tuvimos este cuadro probablemente es el más aburrido, pero es el más importante. Aquí vemos que el tamaño del quiste y el edema del quiste son 2 factores que hacen que haya mayor probabilidad de calcificación. ¿Ok? Algo que también es importante es el tiempo de enfermedad, probablemente por mayor tiempo de exposición a inflamación. Entonces, eso es consistente con la inflamación. Luego vimos que a más dosis de albendazol hay más chance de calcificar, 25% más. Luego, menos corticoide también es un riesgo. Y esto es totalmente consistente con que la inflamación sea un riesgo para que calcifique. Es decir, menos corticoide, que permite más inflamación, va a permitir más calcificación. Y luego algo que realmente nos llamó la atención es que en una segunda ronda de tratamiento que se la dimos a participantes que no habían curado, encontramos que los quistes que ya se habían muerto al principio, que reciben aparentemente innecesariamente antiparasitarios, tienen menos chance de calcificar. Y este fue el efecto mayor, es decir, casi que un 50% más chance de calcificar si es que no recibían una segunda ronda de tratamiento. Lo cual es consistente con la literatura que muestra que a más albendazol, menos calcificación. Es decir, menos chance de que esas estructuras parasitarias causen inflamación y causen calcificación. Entonces,
Al final, la inflamación juega un rol muy importante en el proceso de calcificación. ¿Qué podemos hacer para disminuir la calcificación? Lo que encontramos en este cuadrito de acá. Tratamiento combinado con albendazol, praziquantel o más albendazol, incrementar las dosis de corticoide y darle un retratamiento temprano independientemente que hayan muerto o no los quistes. Luego nos fuimos a estudios en animales. La patología de la calcificación es similar a las otras patologías que causan calcificación, como tuberculosis, abscesos, y sabíamos que los queladores de calcio, los bisfosfonatos, los que usan las mujeres en edad posmenopáusica para evitar la descalcificación, también previenen la calcificación. Entonces nosotros tenemos un modelo animal en cerdos donde podemos replicar lo que pasa en humanos, y ya sabíamos que calcificaban. Entonces hicimos dos estudios. Uno para evaluar el proceso de calcificación, para ver si realmente calcificaba en cerdos y cuál era el mejor punto de tiempo para estudiar la calcificación allí. Entonces, hicimos el estudio con 15 cerdos naturalmente infectados, les dimos tratamiento y los necropsiamos al mes 4, al mes 8 y al mes 12 para ver en tomografía sobre todo cuánto habían calcificado. Así se veían en la resonancia para saber que tenían inicialmente calcificación. Felizmente todos los cerdos cooperaron voluntariamente. Les dimos albendazol y praziquantel como en humanos y los necropsiamos al cuarto, octavo y 12º mes. ¿Okay? Esto es lo que se ve en la tomografía, muy claro estos puntos blancos, la calcificación, y lo que encontramos es que al mes 8 se encuentra más calcificación. Entonces ese era el punto de tiempo donde debíamos intervenir, tanto en unidades Hounsfield en la tomografía como en la resonancia, en la microscopía electrónica. Más calcio en el mes 8, entonces es el mejor momento donde deberíamos intervenir. Y así nos fuimos a un segundo estudio, que fue si se podía inhibir la calcificación con bifosfonatos. ¿Ok? Entonces lo que hicimos, el bifosfonato probablemente inhiba la calcificación reduciendo la precipitación del fosfato de calcio, reduciendo la agregación de hidroxiapatita y bloqueando la transformación de fosfato de calcio amorfo en hidroxiapatita. Estos mecanismos de acciones están descritos para los bifosfonatos. Entonces entramos así a un estudio de 7 cerdos que recibieron etidronato y 7 cerdos control que recibían antitratamiento parasitario como el anterior, pero sin etidronato. ¿Y qué encontramos? Que el etidronato previene en casi un 40% la formación de calcificaciones. Entonces, este es un resultado súper prometedor y creo, ya para terminar la presentación, que ante la pregunta de si podemos reducir el proceso de calcificación, creo que podemos decir que sí hay luz al final del túnel. ¿Cuáles serían las intervenciones? Usar dosis incrementadas de albendazol, incrementar la terapia inmunosupresora, es decir, más corticoides, dar un segundo curso de retratamiento y usar etidronato después del tratamiento antiparasitario. Con esto estaríamos disminuyendo el número de calcificaciones después de un tratamiento antiparasitario en pacientes con cisticercosis y potencialmente estaríamos disminuyendo finalmente la epilepsia en muchas personas que sufren de esto. Cada año 50.000 personas nuevas presentan epilepsia por cisticercosis. Reduciendo esto a la mitad, creo que el impacto podría ser muy alto. Ahora estamos diseñando un estudio para combinar estas 4 intervenciones y ver cuál es la mejor en el modelo porcino, y luego pasar a un estudio en humanos para ver si es que efectivamente en humanos podemos disminuir la calcificación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Busto, por su excelente ponencia. Realmente la neurocisticercosis sigue siendo una enfermedad con impacto en la salud pública y esperamos que se sigan sumando más esfuerzos por controlar esta enfermedad. Ahora voy a dar la bienvenida al doctor Víctor Villarreal de la Universidad Nacional de Trujillo.
quien presentará un estudio de análisis en silico de nuevos candidatos a fármacos antifúngicos de origen natural. El doctor Villarreal es doctor en farmacia y bioquímica, magíster en ciencias químicas, profesor de la asignatura de química medicinal y de bases moleculares de la acción de los xenobióticos en posgrado en la Universidad Nacional de Trujillo, y actualmente ejecuta proyectos de investigación orientados al descubrimiento de compuestos antimicrobianos en plantas medicinales. Adelante, doctor Villarreal, tiene usted 15 a 20 minutos. Okay. Muchísimas gracias, doctora Hurtado. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bien, el trabajo que les traigo el día de hoy para mostrar es un análisis in silico de nuevos candidatos a fármacos antifúngicos de origen natural. Estos nuevos candidatos que se está proyectando es un trabajo macro empezado a través de un screening a diversas plantas medicinales. Hoy día voy a hablarles un poco de estas sustancias que tienen actividad exactamente sobre la exobeta 1,3 gluconasa, que se encuentra en la pared celular a nivel de los hongos o de las lavaduras. Se ha determinado esta sustancia que se encarga de lo que es el diseño o el modelamiento de la pared celular a nivel de distintos tipos de hongos. Sin embargo, también se ha encontrado que esta sustancia se encuentra a nivel de la pared bacteriana, perdón, de la pared fúngica de la Candida albicans. El diseño de esta pared bacteriana actualmente es un target bastante grande y bastante amplio para el diseño de nuevos fármacos antifúngicos. Se han encontrado distintos tipos de sustancias que tienen actividad precisamente a nivel de estos tipos de enzimas que se encargan a través de la beta 1,3 glucano y la beta 1,6 glucano, que son carbohidratos indispensables para el diseño de la pared celular. Actualmente ya hay algunas sustancias que han ido demostrando una actividad a nivel de estas enzimas. La ibrexafungerp, por ejemplo, es un nuevo fármaco antifúngico que ha salido al mercado el año pasado. Y es el primer fármaco que tiene una estructura esteroidal a través, o con acción a nivel de estos tipos de sustancias activas contra hongos. Exactamente ha salido al mercado contra Candida glabrata, no exactamente contra Candida albicans. No. Es importante porque tipos de estructuras con centros de esteroidales se pueden encontrar a nivel de plantas medicinales, ¿no? Momordica charantia, por ejemplo, es una planta medicinal, ¿no? Es originaria de la India, pero ha sido introducida o se encuentra también en territorio peruano, a nivel de la costa y camino a la parte sierra de distintas partes del Perú se puede encontrar esta planta, exactamente a nivel de la Libertad, ¿no? Camino, si los que conocerán de repente la Libertad, la parte sierra de Liberteña, exactamente hacia Menocucho, se puede encontrar esta planta, así como también se puede encontrar hacia camino a Laredo. Y se ha identificado esta planta, tiene unas bayas bastante características y a lo largo de la historia de la investigación científica sobre esta planta se ha ido encontrando actividades tanto antimicrobianas como actividades antifúngicas, siendo exactamente los últimos años de investigación en esta planta que precisamente se ha puesto un poco más de énfasis en su actividad ya antifúngica.
La actividad antibacteriana que tiene esta planta ha permitido también hacer algunos diseños de nuevas sustancias o de nuevos compuestos activos contra distintos tipos de microorganismos. Hay ensayos que hablan sobre una actividad sinérgica que puede disminuir la resistencia hacia aminoglucósidos, por ejemplo, eh, en distintos tipos de terapias antimicrobianas. La actividad antifúngica de esta planta aún está en investigación. Ya hay algunos ensayos que precisamente determinan que esta planta tiene una actividad antifúngica, aunque aún no ha sido relacionada exactamente la actividad antifúngica con algunos compuestos ya encontrados en esta planta. Nosotros precisamente hemos realizado una investigación in vitro para poder determinar esta capacidad antifúngica que tiene esta planta. Nosotros hemos utilizado las técnicas de microdilución para poder hacer frente a extractos tanto de hojas, de frutos, de tallos, de semillas de esta planta contra distintos tipos de microorganismos. El día de hoy nos centramos un poco acerca de la actividad antifúngica que nosotros hemos demostrado contra Candida albicans. Nosotros hemos encontrado en el extracto acetónico de hojas secas de Momortica charantia una actividad contra Candida albicans, exactamente la Candida albicans, la ATCC 24433. Una actividad que nosotros hemos demostrado con el extracto acetónico, bastante moderada su actividad antifúngica, pero que pues nos permite determinar que exactamente la planta que se encuentra en territorio nacional si mantiene o contiene algunos compuestos que podrían ser activos contra Candida albicans. Luego de ello, nosotros hemos realizado distintas particiones, ¿no? Mediante una cromatografía en columna y hemos realizado nuevamente el diseño de la actividad antifúngica. Exactamente también por microdilución, puesto que las fracciones o las cantidades de fracciones que nosotros podemos obtener tras un fraccionamiento cromatográfico, pues son bastante pequeñas. Nosotros hemos obtenido alrededor de 22 fracciones, pero la fracción F1 y la F2 nos salieron exactamente activas contra Candida albicans. Entonces, estas fracciones hemos realizado un ensayo a través de cromatografía UHPLC acoplado a un espectrofotómetro de masas y hemos encontrado 8 estructuras químicas dentro de estas fracciones que podríamos atribuirle probablemente la actividad antimicrobiana contra Candida albicans. Dentro de estas 8 fracciones, muy probablemente las 8 puedan ser activas o simplemente podrían ser solamente algunas. Entonces, para poder determinar cuál de estas sustancias es mucho más activa, es que nosotros hemos realizado ensayos in silico para poder determinar la probable actividad de estas sustancias. La actividad, lógicamente, al tener una estructura esteroidal, pues se nos vino a la mente de que muy probablemente puedan ser activos exactamente contra la exobeta 1,3 gluconasa. Entonces, hemos desarrollado un ensayo primero de tipo in silico para determinar similitudes estructurales. Exactamente hemos utilizado la ecuación de Tanimoto. ¿En qué consiste esta ecuación? En utilizar descriptores para poder determinar una similitud estructural. Hay sustancias que ya han sido determinadas que precisamente tienen actividad contra esta enzima y que su actividad antifúngica se le atribuye a esta acción inhibidora enzimática. Entonces, utilizando a estas sustancias como patrones, y utilizando la TD Tanimoto podemos determinar una probable similitud estructural y por ende determinar que muy probablemente estas sustancias tengan una actividad muy similar. La TD Tanimoto nos da
una similitud estructural 2D. Es decir, cada uno de estos descriptores puede ser un grupo funcional o la presencia de un grupo funcional. Supongamos, si ambas estructuras tienen un grupo amino, nosotros podríamos atribuirle un 1 a cada una de las sustancias. Bien, o si es que algunos los tienen, atribuimos un 1 y quien no la tiene, le atribuimos un 0. Si mencionamos de que muy probablemente las sustancias tengan un compuesto bencénico, observamos las estructuras y ninguna la tiene, pues atribuimos 0 a ambas sustancias. La T de Tanimoto es igual a la cantidad de descriptores que ambas sustancias o ambas estructuras la poseen sobre la cantidad de descriptores utilizados menos la cantidad de descriptores que ninguna de las sustancias lo posee. Hay un software llamado Lísica que nos permite realizar la T de Tanimoto de una forma mucho más rápida, puesto que la cantidad de descriptores que nosotros podríamos utilizar aquí son descriptores bastante amplios. Hacerlos de una forma manual, pues nos tomaría una mayor cantidad de tiempo y podríamos generar error a la hora de realizar la T de Tanimoto. Entonces, hemos utilizado el software Lísica para poder realizar la similitud estructural. La similitud estructural de las 8 sustancias encontradas la hemos realizado, en primer lugar, con ergosterol, porque tiene una estructura esteroidal, enfumafungin, ascosterócido, arundifungin y ergoconin A. Estas 4 sustancias son sustancias naturales de tipo esteroidales que ya han demostrado una actividad contra esta enzima. Igual que ibrexafungerp, que es el primer fármaco que tiene una actividad inhibitoria a nivel de la pared celular, exactamente inhibiendo enzimas. De todas estas hemos encontrado que precisamente el mucocorticócido F1 y el mucocorticócido G son las sustancias que tienen una similitud estructural mucho más grande a cada una de estas sustancias, a excepción de la ibrexafungerp, en la cual el cherantócido 5 y el cherantócido 6, pues precisamente tienen también una similitud estructural bastante amplia a nivel de ibrexafungerp, a diferencia del resto de sustancias encontradas. Eso ya nos da una determinada característica propia o amplia de estas sustancias y que precisamente pueden contener una actividad sobre esta enzima. Entonces, hemos encontrado a la enzima y voy a retornar para acá para poder explicar un poco cómo es que se puede generar una inhibición sobre esta enzima. Bien, el centro activo de esta enzima que se encarga de generar una hidrólisis para el remodelamiento de la pared bacteriana o de la pared fúngica, necesita la actividad exactamente de 2 fenilalaninas, la fenilalanina 258 y la fenilalanina 144. Las investigaciones nos demuestran que la inhibición o el bloqueo a nivel de estas fenilelaninas precisamente nos daría una actividad inhibitoria a esta enzima. Esto porque el centro activo, ¿sí? El centro activo para la hidrólisis tiene que generar necesariamente el paso de la sustancia a través de estas fenilalaниnas. ¿Por qué no bloquear directamente el sitio activo? Porque eso podría generar una mayor o a la larga una resistencia, ¿no? De sustancias exactamente a esta enzima. Bien, entonces, hemos realizado un docking molecular tomando en consideración precisamente el ingreso de sustancias a nivel de este punto. Para eso hemos utilizado la exobeta 1,3 glucanasa, enzima que se encuentra en la Protein Data Bank. La hemos limpiado y la hemos referenciado precisamente para este estudio. Y utilizando Autodock Tools hemos generado el docking molecular. A través de eso hemos encontrado que cada una de estas sustancias pues precisamente
puede generar un bloqueo y generar, ¿no?, actividades a nivel de estas fenilelaninas. No todas tienen un bloqueo directo exactamente hacia ambas fenilelaninas, pero precisamente los mucósidos tienen una inhibición bastante amplia. Hemos utilizado, ¿no?, la energía libre de Gibbs como un patrón para ello y también la cantidad de puentes de hidrógenos que son capaces de formar. Exactamente, el monoglicósido G tiene una muy buena cantidad de puentes de hidrógenos que puede generar y también tiene una energía libre de Gibbs bastante baja. A su vez, podemos encontrar que su eficiencia de enlace pues, es bastante prometedora, no tanto como vicina, ¿no?, que tiene una energía de enlace mucho más grande, precisamente porque es una estructura mucho más pequeña. Sin embargo, en primer lugar, la vicina, que igual la hemos corrido, es una estructura no de tipo esteroidal, no, pero al tener un glucósido, pues probablemente se deba a esto una muy buena actividad sobre esta enzima. Sin embargo, nosotros sabemos que estructuras que tienen glucósidos, pues en realidad son un poco complicadas, aunque podríamos obviar este puente de hidrógeno al momento de hacer un diseño estructural, al igual como se realizan contra los inhibidores de la SGLT2 a nivel de tratamiento de glucosa, en la cual pues se obvia este puente de oxígeno, ¿no?, y se realiza simplemente un carbono. En esos tipos de ensayos estamos actualmente en modificaciones de estas estructuras para poder realizar estructuras mucho más prometedoras a nivel de este punto. Lógicamente, la vicina es una sustancia, como ustedes podrán observar, que tiene una gran cantidad de compuestos capaces de formar puentes de hidrógeno. Esto lo hace una estructura un tanto inviable, ya que no va a corresponder precisamente con los límites que nos da Lipinski a la hora de observar una estructura química como una sustancia potencial hacia nuevos fármacos. Lógicamente, la gran cantidad de estas sustancias, ¿no?, que actualmente estamos trabajando nos puede ayudar a generar una nueva base de datos sobre estructuras esteroidales con una capacidad antifúngica para el diseño de nuevos farmacóforos. Bien, eso es lo que les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Villarreal. Realmente muy interesante su ponencia. Para mí bastante nueva. Definitivamente esperemos que se puedan desarrollar más estudios de este tipo, que puedan seguir escalando para poder determinar nuevos tratamientos. A continuación, les voy a presentar a la doctora Carla Ordinola, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, quien abordará el tema prácticas de prevención relacionadas con el conocimiento sobre papilomavirus. La doctora Ordinola es obstetra, tiene una maestría en obstetricia con mención en salud sexual y reproductiva, tiene un doctorado en ciencias para el desarrollo sustentable y ha laborado como obstetra asistencial en diversos centros de salud. Ejerció también la docencia en la Universidad Alas Peruanas y actualmente en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Adelante, doctora Ordinola, tiene usted 15 a 20 minutos. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, saludos desde Chachapoyas, Amazonas. El tema que vamos a disertar hoy día es conocimientos y prácticas preventivas sobre el virus del papiloma humano en gestante, teniendo en cuenta que es un tema de salud pública y que el cáncer de cuello uterino, producto de este virus, es la segunda causa de muerte en el sexo femenino, ¿no? Entonces, perdón. El virus del papiloma humano, tenemos que tener en cuenta que son más de 150 virus, que alrededor existen 40 genotipos virales, y de estos, el 16 y el 18 son responsables principalmente
del 70% del del cáncer de cuello uterino. ¿Por qué es importante hablar? Porque por lo general la infección es adquirida a edades muy tempranas, entre rangos entre 15 a 24 años de edad, porque en esas edades prácticamente se inician lo que son las actividades sexuales y mayormente sin métodos de protección, aun cuando hay una cantidad grande de promoción sobre planificación y prevención al respecto. Entonces, las mujeres empiezan de 18 a 25 años y van a presentar una mayor incidencia de un 28.8%. Y en América Latina, sobre todo países en subdesarrollo como el nuestro, existe un 16,1% según la Organización Panamericana de la Salud. Entonces tenemos diferentes tipos de lesiones que presentan las mujeres, como verrugas genitales en la vulva, en la vagina, en el cervix, en el ano. Y también existe sangrados, quemazón y dolor, ¿no? Hasta la parte de lesiones premalignas y malignas, llegándonos a ser agentes etiológicos de lo que es el cáncer cérvico-uterino. Entonces se reportan aproximadamente entre 530,000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y 270,000 defunciones anuales por causa de esta patología. ¿Cómo es que realizamos este trabajo aquí en Amazonas? Pues trabajamos en un hospital de la región donde se asisten aproximadamente 302 mujeres gestantes al mes. La gestación es un factor predisponente a cambios metabólicos, lo cual va a hacer que el virus tome mayor fuerza dentro del organismo y también infecte al niño en el proceso del parto. Entonces, se calculó la muestra, ¿no?, con una aplicación de fórmula y tuvimos una muestra de 170 gestantes, mujeres gestantes, a las cuales se les aplicó un cuestionario, una encuesta con 24 preguntas, donde se evaluó la parte sociodemográfica, la parte de las características reproductivas, sobre niveles de conocimiento y prevención sobre el virus de papiloma durante el embarazo. ¿Qué es lo que obtuvimos? Como podemos observar en esta tabla, el rango más relevante lo tuvimos entre los 20 y los 24 años de edad, ¿no? Seguidos por lo que son 15 y 19 años de edad. En cuanto al nivel de escolaridad, tuvimos que el 69%, mayormente en los de nivel secundaria. En cuanto a la parte de ocupación, la mayor cantidad de porcentaje la tuvimos que eran amas de casa. En cuanto al estado civil, 61% en divorciadas, ¿no? En cuanto a la religión, tuvimos el 38% de católicos. En este segundo cuadro, en cuanto a las características reproductivas de las gestantes atendidas, tuvimos que el 52% de las gestantes inició sus relaciones sexuales entre los 16 y los 19 años de edad. Después también no utilizaron método anticonceptivo la primera vez, el 61%, miren ustedes la cantidad, aún teniendo los métodos a disposición. Y el método que se utilizó más fue el preservativo, y el número de parejas sexuales de 1 a 2 se tuvo que era el 72%. En cuanto a la tabla sobre el nivel de conocimiento, lo que sabían sobre el virus, las gestantes sobre el virus del papiloma humano, podemos observar que en cuanto al nivel sobre definición, transmisión y consecuencia, estuvo parejo entre el nivel alto y el nivel medio. Y en cuanto al nivel sobre el diagnóstico y tratamiento del VIH, no tenían idea de cómo se hacía, un 46%.
Entonces, teniendo en cuenta estos resultados que tuvimos con respecto a los rangos de edad, hubo similares en cuanto a estudios realizados en otros países de América Latina, como Colombia, y en cuanto a los estudios, mayormente en otros países, como el Ecuador, se encontró que había mayor cantidad en la educación superior, ¿no? Continúo. Teniendo en cuenta todos los estudios, se evidenció que el 53% de las gestantes tenían una práctica inadecuada en cuanto a la prevención de VIH. ¿Qué encontramos? Pues que en cuanto a características sociodemográficas, la edad rango era de 20 a 24 años en un 38%, el grado de instrucción fue la secundaria, mayormente en amas de casa, convivientes y con religión católica. Y con respecto a las características reproductivas, el rango de inicio de relaciones sexuales fue entre 2 y 15, 61% no han utilizado anticonceptivos y el 72% tienen de 1 a 2 parejas. En cuanto al conocimiento sobre el virus del papiloma, existía una similitud entre el nivel alto y el nivel medio, pero en cuanto al diagnóstico y tratamiento, había un nivel bajo de conocimiento en cuanto al virus. Eso es la primera parte de este trabajo de investigación que hemos realizado para sacar la data epidemiológica que existe en nuestra región. Muchas gracias. Voy a pasar a leer algunas de las preguntas. Hay una que han dejado en el chat, los que no lo han hecho aún pueden hacerlo para que los ponentes puedan responderlas. Hay una que nos han dejado sobre la calcificación que se da en el cerebro por cisticercosis puede desencadenar en un tumor cerebral de tipo glioblastoma con los años. Voy a ampliar un poco más la pregunta, adicional a lo que ha respondido ya el doctor Bustos, para precisar o preguntarle, en general, ¿qué complicaciones pueden dar las calcificaciones en los pacientes con neurocisticercosis? Bueno, gracias Silvia por la pregunta y por la ampliación, Cintia. De hecho, el mecanismo que aparentemente tiene la calcificación para producir epilepsia es la inflamación crónica. Aparentemente, cuando el cisticerco calcifica, captura dentro de la calcificación restos del parásito, como el parásito es un organismo muy complejo, muy grande para el cerebro, envuelve en la calcificación restos de antígenos, pedazos de cisticerco. Entonces, como todo en el cuerpo va a tener un proceso de descalcificación y recalcificación. Y en el proceso de descalcificación, eventualmente va a exponer nuevamente antígenos. El cuerpo que ya reconoce estos antígenos monta la respuesta inflamatoria inmunológica, se produce inflamación, ruptura de barrera hematoencefálica y posteriormente epilepsia. Entonces, ese es básicamente el mecanismo por el cual se produce epilepsia. Entonces, esa epilepsia pues, puede crear otros circuitos epilépticos y una de las cosas que se ha visto con más frecuencia y está siendo últimamente muy estudiado es la esclerosis hipocampal. Es decir, los circuitos epilépticos se perpetúan y pasan como todos pasan por el hipocampo, que es una parte del cerebro, como que lo esclerosan, porque está totalmente o continuamente sometido a descargas eléctricas epilépticas. Y el nuevo foco de la epilepsia ya no es la calcificación, sino el hipocampo, que está esclerosado y que genera convulsiones cada vez peores. Entonces, la solución a eso es cirugía. Entonces, a ese nivel puede llegar una complicación de la calcificación. Y en relación a la pregunta de Silvia, sí, se han visto en algunos casos tumores, pero es muy raro, digamos. De hecho,
De hecho, la inflamación crónica puede desencadenarse, puede terminar siendo un tumor, pero no es lo más frecuente. Y las complicaciones, como dije al principio, dependen realmente de dónde esté el cisticerco, de qué tamaño sea, cuántos cisticercos haya y sobre todo reacciones inmunológicas, ¿no? Si son muchos cisticercos, por ejemplo, puede generar mucha inflamación y poner en riesgo la vida del paciente. Va a haber un solo cisticerco que está en la cavidad ventricular y genera una suerte de tapón del desfogue del líquido cefalorraquídeo, igual puede producir una hidrocefalia masiva, severa, aguda y muerte del paciente eventualmente. Felizmente esto es lo menos común. Lo más común es epilepsia, cefalea, y eso es realmente muy manejable. Dice, Gracias, doctor. craneal daño o la epilepsia y en niños escolares se puede sospechar a través de las convulsiones. Sí, en Perú una epilepsia secundaria es cisticercosis hasta que no se demuestre lo contrario. Si es epilepsia secundaria, 1 de cada 3 o 1 de cada 2 va a ser por cisticercosis. Sí, esa es la realidad todavía en el Perú, sobre todo con antecedentes epidemiológicos, ¿no? O sea, zona rural, poco saneamiento y eso. Gracias, doctor Bustos. Y antes de continuar con las siguientes preguntas, quiero explicar que la doctora Jessica Barca, quien es de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tenía una presentación a continuación. Sin embargo, nos ha comunicado que ha tenido problemas de conectividad y no la va a poder presentar. En relación a la ponencia del doctor Villarreal, quisiera preguntarle si es que han pensado en realizar algunos otros estudios para confirmar la actividad antifúngica de estas sustancias. Claro, muchas gracias por la pregunta, doctora Hurtado. Sí, precisamente, lo primero que nosotros estamos pensando realizar es a través de esta base de datos que estamos empezando a generar con estas sustancias, generar nuevos trabajos de tesis, en primer lugar, con nuevas sustancias diseñadas a partir de estas sustancias que ya encontramos que muy probablemente sean activas. Entonces, a través de estas sustancias nuevas generadas, probar actividades. Entonces, ahí nosotros vamos a empezar a generar ya una cuantificación real de las sustancias o de la actividad de estas sustancias. Una vez que tenemos esto, podemos hacer un diseño QSAR. ¿Qué es un diseño QSAR? Un diseño QSAR es una relación entre la estructura química y la actividad, pero de una forma un poco más o de una forma cuantitativa. Es decir, cuantificar cómo varía la actividad a través que variamos la estructura química de una sustancia. A través de esto, pues ya nosotros podemos empezar a diseñar un nuevo candidato a fármaco. Eso es lo que actualmente, o en eso es lo que actualmente estamos empezando a trabajar. El diseño de nuevas sustancias a partir de las sustancias naturales activas. ¿No? Porque nosotros sabemos que en la naturaleza podemos encontrar muchas sustancias, muy activas, muy poco activas, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, pues mejorar esa actividad para hacer sustancias mucho más poderosas, que son realmente los fármacos, o así es como se empiezan a realizar los fármacos que tenemos en el mercado, pues, ¿no? Al par de estos ensayos de actividad van los ensayos de seguridad, que es otro factor que tenemos que tomar en consideración. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Villarreal. Y tenía una pregunta, también una curiosidad para la doctora Ordinola, que nos ha hablado, nos ha mostrado este primer aproximamiento, ¿no?, sobre el conocimiento y las prácticas en las gestantes. En la segunda parte del estudio, del proyecto,
¿Qué se ha incluido? ¿Se piensa plantear alguna estrategia para mejorar el conocimiento o las prácticas en ellas? Como primera parte queríamos determinar qué cosa es lo que está fallando. Si tenemos una política para poder realizar una prevención sobre el virus del papiloma, si tenemos una vacuna que se aplica a las niñas, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el fallo dentro de esa política? Tenemos que llegar al máximo de conocimiento para poder modificar estas políticas de atención a las mujeres, sobre todo a las gestantes, y lograr una mejor comprensión y un mejor desarrollo en cuanto a prevención del virus del papiloma, ¿no? Nuestra siguiente parte sería esa, un plan, una estrategia, una política pública. Perfecto. Que abarcaría no solamente a gestantes, sino a mujeres en edad fértil, probablemente, ¿no? Muy interesante. Muchísimas gracias, doctora Ordinola. No sé si hay alguna otra pregunta del público. En aras de que tenemos tiempo. Bueno, si no es así, agradecer a los ponentes, a los asistentes que nos han acompañado por los diferentes medios, las diferentes redes, y a la Red Peruana de Universidades por permitirnos este espacio de conocimiento y de intercambio sobre los proyectos que se vienen realizando en las diferentes regiones. Muchas gracias con todos.